Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este canal, un canal que difunde la cultura jurídica y los grandes casos que tienen que ver con los derechos humanos en nuestra América y con la democracia constitucional. Pues saludo a todo este público de México, de Estados Unidos y de otras partes del mundo y agradezco muchísimo su atención y su disposición para sintonizar mi canal. Soy Isaac de Paz González, doctor en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, y en esta ocasión quiero abordar el tema de la Operación Cóndor y el derecho a la verdad en la Corte Interamericana. La Operación Cóndor ha sido únicamente analizada desde un punto de vista político, sociológico quizás, y los estudios mayormente se enfocan en la influencia militar que tuvo Estados Unidos en la época de los 70s y parte de los 80s en varios países de América Latina. En particular en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Argentina y también en Centroamérica, en Guatemala, El Salvador y en otros puntos también del continente en los que Estados Unidos dio preparación militar a los grupos de élite de estos militares, y estos militares causaron desaparición forzada, muertes, torturas y desaparición de las instituciones democráticas. El caso más conocido de la Operación Cóndor es el caso de el aniquilamiento de Salvador Allende y el aniquilamiento consecuente de la democracia chilena en 1973. Pero en esta ocasión yo me referiré a cómo ha sido tratado el asunto de la Operación Cóndor en el sistema interamericano de derechos humanos. Es decir, a través de las quejas ante la Comisión y luego a través de los procesos judiciales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el 2020 se están cumpliendo 72 años de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 42 de la jurisdicción contenciosa, 32 años de la primera sentencia del caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, un caso que fue en contra del Estado de Honduras por la desaparición forzada y pues la ejecución extrajudicial de el señor Manfredo Velázquez Rodríguez. Un caso que fue auspiciado por varias organizaciones internacionales y que pues gracias a la persistencia de su esposa sobreviviente, de su familia, pues no quedó impune. Y fue el primer caso, el caso Velázquez Rodríguez, en el que un Estado en todo el mundo, el primer caso en el que fue condenado un Estado por desaparición forzada. Así que la relevancia de las resoluciones de la Corte Interamericana es global, no solo regional ni nacional. También debemos reconocer que la jurisdicción interamericana pues ha sido una jurisdicción muy inteligente y vanguardista, construida por grandes mujeres académicas, juristas, como Margaret Macaulay, Sonia Picado, Cecilia Mena Quiroga, Carmen Moreno, e incluso la actual presidenta de la Corte, Elizabeth Orio Benito, de Costa Rica, que fue juez también de la Corte Internacional de Justicia. En el caso de nuestros jueces juristas, bueno, también hay un legado muy importante, incluso de mexicanos, de don Sergio García Ramírez, de nuestro querido maestro Héctor Fix-Amudio y de el actual juez mexicano Eduardo Ferrer MacGregor. Entre muchos otros jueces, también argentinos, ecuatorianos, que han estado haciendo una labor encomiable en la Corte. Pero en este contexto de avances vanguardistas de la Corte Interamericana, uno de los elementos poco analizados es cómo la Corte ha tratado de reconstruir las democracias latinoamericanas. Ha tratado de fortalecer la división de poderes, ha contrarrestado la impunidad y ha intentado que la legislación, sobre todo en materia penal, en materia de desaparición forzada, de tortura,
pues se armonice con los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por esa razón, tiene sentido histórico revisar el qué sucedió con la Operación Cóndor, es decir, hasta qué punto la Operación Cóndor, una operación militar continental, ha sido juzgada o no en la Corte de Estados Unidos. Esto, les digo, no es algo que desde el punto de vista jurídico se haya analizado con mucho detenimiento. La gran verdad es que la Operación Cóndor, y de acuerdo a la revisión de la literatura, pues ha sido objeto de estudio en Estados Unidos, curiosamente, y no necesariamente en nuestro continente. Hay varios libros, uno de John Dinch, el de Patrice McSherry, que es el Predatory States, que es el libro, digamos, el referente en el que pues se analiza básicamente cómo el ejército de Estados Unidos, las unidades de inteligencia militar colaboraron abiertamente con el financiamiento, con la preparación militar, con la estrategia militar para sofocar algunas supuestas rebeliones armadas en el Cono Sur. Está otro, el de Peter Crumble, de The Pinochet File, y todos estos trabajos, pues si ustedes los quieren consultar, reflejan el gran estudio que se ha hecho sobre el asunto de la Operación Cóndor. También hay otro libro que yo recientemente tuve la oportunidad de consultar, el de la masacre del Mozote, de Massacre el Mozote de Mark Danner, y que también nos muestra cómo el ejército de El Salvador pues fue preparando esta andanada en contra de unas comunidades rurales en El Salvador. Y eso pues ha tenido unas consecuencias gravísimas en la organización comunitaria y en el fortalecimiento del poder económico y militar en Centroamérica y en toda Sudamérica, diría yo. Gracias a esta operación Cóndor se fortalecieron muchísimo los ejércitos en América Latina. Por eso los ejércitos del Cono Sur son muy golpistas, porque tienen la estrategia, tienen el dinero y tienen el apoyo político de ciertos grupos ultraderechistas y conservadores de Estados Unidos. Ahora, en Estados Unidos todos sabemos que ellos consideran legítimo el uso de ciertas técnicas de invasión, de tortura, de ataques preventivos. Incluso hay un libro muy reciente de Jeremy Waldron y Tamar Meisels sobre targeted killings, que básicamente son las ejecuciones diseñadas por las agencias de inteligencia. Y Jeremy Waldron sostiene que eso no debe suceder, que se trata de ejecuciones extrajudiciales y que transgreden el derecho humano a la integridad física y que violan el derecho internacional. Pero lo menciono porque de alguna manera en Estados Unidos es su política de seguridad nacional e internacional atacar y matar a blancos que ellos consideran enemigos. Y es que de la Operación Cóndor se advierte que se crearon unos sistemas militares y de colaboración política para establecer quiénes eran o no enemigos de los regímenes de Latinoamérica y también a su vez enemigos de Estados Unidos. Todas estas fuentes se pueden analizar y consultar en el caso Hellman versus Uruguay, resuelto por la Corte Interamericana en el 2011. La Corte en ese asunto, en esa sentencia, pues ofrece una gama de fuentes de la Agencia Nacional de Inteligencia, incluso los cables de Kissinger, de cómo se llevaban a cabo estas prácticas de espionaje y contraespionaje y de ubicación, detención y posterior desaparición forzada de supuestos enemigos políticos. El libro, por ejemplo, de Dinches se ha traducido al español, se llama Operación Cóndor, una década de terrorismo internacional en el Cono Sur. Es una edición chilena del 2004 y bueno, se puede consultar esto para darles el rigor académico, el rigor de las fuentes, de la veracidad de lo que se afirma,
porque no se debe hablar nada más al aire ni afirmar una situación que no esté debidamente acreditada, aprobada, por lo menos estudiada. ¿Qué significa entonces en concreto la Operación Cóndor? ¿Cómo se ha enhebrado esta Operación Cóndor jurídicamente? ¿Qué se ha dicho al respecto en la Corte Interamericana? Mis descubrimientos datan de un trabajo que hice sobre la jurisprudencia interamericana de derechos sociales, las grandes aportaciones que ha hecho la Corte Interamericana en el tema de los derechos sociales. Este libro, The Social Rights Jurisprudence in the Inter-American Court of Human Rights, trata de la relevancia de esos casos de salud, educación, pueblos indígenas, identidad cultural. E indirectamente en ese trabajo yo descubro un íter, una ruta de un comportamiento vertical, estructurado de los poderes políticos de la época de los 70s y 80s, que tienen como objeto, pues, básicamente aniquilar a la población. Entonces, de ese estudio advierto que hay unos casos, por lo menos 14 casos sobre masacres, masacres auspiciadas por los poderes políticos y militares de los estados, y bueno, algunos de ellos son la masacre de Plan de Sánchez, la masacre de las villas, en una villa en Moiguana, de una población indígena en Surinam, las masacres de Mapiripán en Colombia, de Pueblo Bello, de La Rochela, y sobre todo las masacres en Guatemala, las 2Rs, Río Negro, la masacre de Mozote en El Salvador, y yo infiero que se trata de una política continental, porque esto no pueden ser hechos aislados. En este sentido, bueno, no todas esas masacres, aclaro, tienen que ver con la Operación Cóndor, pero sí tienen que ver con un patrón de comportamiento de los militares en América Latina. Y en particular, esas masacres que fueron consecuencia de la Operación Cóndor son la de las 2Rs y el Mozote, por lo menos esas en Guatemala y en El Salvador. Si uno revisa, por otro lado, las cifras de la Operación Cóndor, de las desapariciones forzadas en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Chile, en Argentina, son muy variables y pueden ir desde las 1,000 personas en Brasil, que algunos mencionan, hasta los 3,000 o 10,000 en Chile, o los 7,000 a 30,000 en Argentina. En Guatemala, por ejemplo, algunos aluden a 20,000 personas, en El Salvador a 7,000, muchos de ellos niños, niñas. Y lo más preocupante es que en este muestreo que se ha hecho a través de los casos en la Corte Interamericana, es que todas esas masacres siguen en la impunidad, siguen sin acceso a la justicia, siguen sin castigo a los perpetradores. Tan solo, por ejemplo, en el Mozote y lugares aledaños, a la fecha se tiene un conteo de 1,750 mujeres, niñas, niños, ancianos que fueron masacrados por los batallones de la muerte en El Salvador, por el tristemente célebre batallón Atlacatl del general Juan Domingo Monterroso. Y bueno, en Colombia no se diga, hay varios asuntos de masacres también, el del más notorio, de los más pues, lamentables es el de las comunidades afrodescendientes, y todos esos números y muestreo que aquí presento pues, nos dan idea de la intensidad de las violaciones a los derechos de la vida e integridad personal. Pero el caso que se refiere a la Operación Cóndor sin cortapisas, que la señala con su nombre y claramente dice cómo fue esta operación, es el caso Hellman contra Uruguay.
resuelto en el 24 de febrero de 2011 y luego con una aclaración de sentencia en el 2013. Se dice en el caso Hellman que la Operación Cóndor se dio en un contexto que tuvo un despliegue continental en Chile, en Argentina, en Uruguay y en Perú, y que luego se intensifica en Centroamérica con los pueblos indígenas, con las comunidades rurales que fueron masacradas. Bueno, en esta Operación Cóndor todos sabemos quiénes son los grandes perpetradores, Videla, Pinochet, bueno, todos los generales argentinos, chilenos, Ríos Montt, Guatemala, todos estos líderes militares que eventualmente usurparon el poder y contrarrestaron las instituciones democráticas de sus países, pues se convirtieron en los presidentes de facto a través de las juntas militares o del régimen que fue instaurado después de los golpes de Estado que daban. En este particular entendido, el caso Hellman dice, la operación Cóndor se daba en tres grandes áreas, a saber, las actividades de vigilancia política de los disidentes o exiliados, la operación de acciones de contrainsurgencia, en las cuales el papel de los actores era completamente confidencial. Claro, pues espías, colaboradores externos y pues toda una serie de agentes no identificados. Y las acciones ya conjuntas de exterminio dirigidas a grupos o individuos específicos. Se formaliza esta operación, de acuerdo a lo que se señala en el caso Hellman, con la cobertura, la organización, la aceptación de los cuerpos castrenses, principalmente de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Bolivia. Este tipo de organización era sofisticada, contaba con entrenamientos constantes de comunicación avanzados, centros de inteligencia, planificación estratégica, así como un sistema paralelo de prisiones clandestinas y centros de tortura con el propósito de recibir a los prisioneros extranjeros detenidos en el marco de la Operación Cóndor. Y es que en el caso Hellman, particularmente, los papás de Macarena Hellman, que es la niña sobreviviente que fue raptada en el marco de esa Operación Cóndor, fueron desaparecidos forzadamente en Argentina y luego trasladados a un centro de detención en Uruguay. Y efectivamente había, de acuerdo a la evidencia del caso, más personas detenidas en ese centro de diferentes nacionalidades. Efectivamente se trataba de un centro clandestino con prisioneros extranjeros y también operado por militares de varios países, desde brasileños, argentinos hasta chilenos y también de Estados Unidos. En este caso, pues se alude también que había prisioneros franceses, españoles, e incluso algunos casos en España y en Francia han intentado también instaurar procesos judiciales en contra incluso de Kissinger en Francia. Fue citado Kissinger hace algunos años. No ha prosperado en ese aspecto. Por eso la única jurisdicción que sí ha entrado más a fondo es la jurisdicción interamericana. Por ejemplo, se dice que los destinos que corrían algunas personas eran ser liberadas, la minoría era un milagro casi que después de una detención en el marco de la Operación Cóndor te liberaran, o que su detención se legalizara de alguna manera tratando de llevarlo a un proceso muchas veces militar, o podían simplemente ser asesinadas en los vuelos de la muerte, a través de mecanismos de tortura o pues con las múltiples formas salvajes que tienen los militares, los poderes políticos, de privar de la vida a la gente que piensa distinto de ellos. Dice, durante su cautiverio en esos centros de detención, en particular en Automotores Orletti, las personas privadas de la libertad en forma ilegal eran sometidas sistemáticamente a formas de extorsión, torturas y tratos inhumanos y degradantes. Esto, por supuesto, se intensificaba en las mujeres y los niños. Las mujeres embarazadas eran mantenidas vivas hasta que dieran a luz, mientras que
los niños, las niñas que nacían en esa situación, luego eran regaladas a militares, a policías, a familias adineradas, o incluso se habla de tráfico internacional de estos menores a través de mecanismos fraudulentos de adopción. Muchos niños y niñas fueron desaparecidos. Incluso en El Salvador hay un banco de información, de datos, en el que se está tratando actualmente todavía de encontrar el paradero, el destino de esos niños y esas niñas. Y muchos lo han logrado. Hay aproximadamente, pues, como 500 personas ya ahora adultas que han logrado saber qué pasó con su familia y con ellos mismos. Es tortura permanente el no saber la identidad familiar. Imaginemos esos niños y niñas que se les parte la subjetividad porque se les separa abruptamente y se transgrede ese derecho a un desarrollo familiar, a una integridad física, emocional. Es lo más terrible que puede haber, el secuestro, la entrega ilícita de menores. Por otro lado, en el asunto de las masacres del Mozote, El Salvador, pues esta sentencia interamericana sirvió para conocer qué pasó en ese terrible año de 1980 y también de 1981 en esas villas rurales de El Salvador, en el que mencionaba hace rato el batallón Atlacatl, pues aniquiló a hombres y mujeres inermes, a gente desarmada, gente que no participaba en actividades de la guerrilla, y las aniquiló de una forma pues brutal, como suele suceder en estos casos. Los hallazgos demuestran pues bloques de personas enterradas sin ninguna misericordia, y pues ha servido esta sentencia para encontrar la verdad, para saber qué sucedió, para saber quiénes fueron los perpetradores. Y actualmente hay distintos procesos en juzgados de primera instancia en El Salvador que están intentando pues, reivindicar el acceso a la justicia de todo ese contexto. Los daños de estas violaciones graves a los derechos humanos pues son múltiples. Los daños son materiales, inmateriales, se dañan las instituciones democráticas, se dañan el acceso a la justicia, la confiabilidad en los jueces, se daña de manera multidimensional el estado del derecho y sobre todo la vida digna de las personas. Por eso vale la pena reflexionar sobre pues, ¿cuál ha sido entonces el papel de la Corte Interamericana y de las sentencias en el marco de esta operación Cóndor, que ha sido de algún modo sometida a juicio, pero que ha inspirado unos precedentes en la Corte Interamericana para que se logre ese anhelado derecho a la verdad, de saber qué sucedió en el pasado, porque tenemos que conocer la historia para poder aprender de ella y cambiarla y no repetir estas violaciones gravísimas a los derechos humanos. Eso es una máxima no solo política, la no repetición de los hechos y el encontrar la verdad es una máxima jurídica de nuestras leyes nacionales, de nuestras constituciones y también del marco jurídico internacional. Son parte de esas normas imperativas, vinculantes del derecho internacional de los derechos humanos, que no son otra cosa más que la costumbre de las sociedades civilizadas, que existe desde los años primigenios de la civilización, el tratarnos dignamente unos a otros. Y han evolucionado en los tratados internacionales. Por lo tanto, si ahora revisáramos qué está pasando en los estados, en las naciones que han tenido alguna condena ante la Corte Interamericana, pues es muy plausible ir obteniendo noticias que nos llegan de Argentina, de Guatemala, de El Salvador, de cómo se ha sometido a proceso judicial, a proceso penal, a todos estos, bueno, no a todos, a algunos perpetradores militares que han recibido condenas por los
casos de desaparición forzada de aquella época oscura de la Operación Cóndor. Uno de los más notables porque demuestra la participación también de las empresas y de cómo algunas empresas colaboraron directamente con el poder político y con el poder económico para entregar a sus trabajadores, para proporcionar información personalísima, familiar, de domicilios de sus trabajadores y pues para facilitarle al poder militar su captura, tortura y posterior desaparición. Esto lo analizamos el año pasado, por cierto, en la Universidad de Oxford, en la mejor universidad del mundo, a la que fui invitado a unos seminarios el año pasado, y en uno de ellos, pues una colega argentina, una jurista, una representante de las víctimas en algunos de estos casos, nos contaba el caso de cómo a la Ford se le condenó en diciembre de 2018, bueno, a dos gerentes de la Ford en aquel momento, de Ford Motors Argentina, como cómplices del secuestro y tortura de 24 obreros de la empresa ocurridos durante la dictadura militar entre 1976 y 1983. Es la primera sentencia en contra de una empresa multinacional que dio su apoyo, participó con el régimen de Videla para pues, llevar a cabo estas desapariciones forzadas. Fue una noticia que pues despertó la esperanza en la justicia en contra de pues, estos perpetradores. Algunos otros casos, de manera aislada voy a mencionar, ya que no da tiempo de analizar todos, uno que más quisiera analizar todos, pero bueno, nos llevaría toda la sesión. Algunas otras buenas noticias de cuál ha sido el efecto positivo de las sentencias de la Corte Interamericana provienen también de Guatemala. En caso Molina Teyssen se trató de un niño, un menor de edad, tenía 14 años y fue también desaparecido de manera forzada, torturado, junto con su hermana, con Emma Molina Teyssen. Y el caso de la familia Molina Teyssen pues se resolvió en el 2004 y apenas hace 2 años, incluso yo estaba en Guatemala, aquel 22 de mayo del 2018, cuando se dio la sentencia en contra de estos militares que pues participaron activamente en el caso de Henry Molina Teyssen y su desaparición forzada. Por estas razones es importante analizar cómo la Corte Interamericana ha contribuido al acceso a la justicia y a formular unas directrices de reparación del daño que incluyen, de acuerdo al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el acceso a la información pública. Con ese fundamento se ha construido el derecho a la verdad. Porque se ha dicho en distintas sentencias, desde el caso Velázquez, luego el caso Héctor Marcial Garay de Hermosilla, luego el caso del Tribunal Constitucional de Perú, luego el caso Ibchel Bronstein contra Perú, la importancia de que el público, que la sociedad, si se considera una sociedad democrática, acceda a saber qué pasó, quién participó, cómo pasó y sobre todo para que eso no se repita. Esta dimensión pública del derecho a la información es esa, lo que se le conoce en términos técnicos como la dimensión objetiva. Es decir, que un derecho sirva para todo el público, que no nada más sea un derecho individual, sino que los derechos contribuyen a la objetividad en una sociedad democrática. En una sociedad democrática, subrayo, porque cuando no hay esas visiones democráticas, pues reina la opacidad, reina la falta de rendición de cuentas y la impunidad. Hay otros casos a través de los cuales se ha
enhebrado este derecho a la verdad. En Ecuador, el caso Zambrano Benes, el propio caso Radilla Pacheco contra México, el caso Gómez Lund versus Brasil, etcétera. Hay toda una serie de jurisprudencia constante o jurisprudence constante, como dicen los franceses, sobre el derecho a la verdad y el acceso a la información pública. Mencionaba hace rato, ¿cuáles son los fundamentos? O sea, jurídicamente, ¿por qué existe este derecho a la verdad? Bueno, la Convención Americana, en su artículo 25, establece el acceso a la justicia. El artículo 13.1 dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Y el artículo 5.1, protege la integridad personal. En esta lectura sistemática, en esta lectura vertebrada de manera lógica, y porque los textos legales no deben ser leídos de manera aislada, sino siempre entendidos en un contexto particular, en un contexto histórico, para construir una mejor argumentación, pues se infiere que existe el derecho a toda la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse a fin de evitar que se vuelvan a repetir o a ocurrir en el futuro. Decía, tiene una doble dimensión. Los estados están obligados a esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables. Esto, pues porque desde luego, como sociedad, como pueblos, como democracias verdaderas, tenemos el derecho irrenunciable a saber pues estas razones. Y por otro lado, ya en la dimensión individual, los familiares tienen derecho a la justicia, a la verdad, a identificar a las víctimas, a saber qué pasó, a saber quiénes participaron, a obtener una reparación justa del daño de manera integral, de manera física, de manera psicológica, y también a participar en el proceso de reparación, a que se conozca, a que se construya una cultura de la no repetición de los hechos. Ahora, esto también ha tenido un efecto positivo en cuanto a la participación de la jurisdicción militar. Por eso de repente se critica mucho que los militares participen en actividades de seguridad. Ahí está la razón histórica. En el caso de México se ha establecido que los códigos penales pues juzguen a todas las personas y no hagan distinciones de que si es militar o no. Es decir, cuando un militar participara en un acto ilícito, en una contravención a las normas penales, pues debiera ser juzgado por la jurisdicción civil y no por la militar. Sin embargo, en México el tema es muy escabroso, no se ha logrado del todo, pero en otros países, ya decía yo, en Argentina, incluso ahora en El Salvador, existen procesos en los que por esa participación de desaparición forzada, por esas torturas, ahora están siendo juzgados diversos militares. Uno de los ejemplos pues, más concretos, palpables, de la importancia del derecho a la verdad en el sistema jurídico mexicano es el caso de Ayotzinapa y de cómo, en este caso de los 43, se obtuvo una sentencia preliminar sobre el asunto, precisamente en el que se busca que se haga, bueno, se buscó y ya se está haciendo una comisión de la verdad sobre el caso Iguala. Este amparo que se resolvió el 203 del 2017, que por cierto lo resolvió el magistrado Mauricio Fernández de la Mora, un orgulloso egresado de la Autónoma de Baja California, porque ya ven que acá hacemos ciencia jurídica de primer nivel. Y el magistrado Fernández de la Mora acude a toda esa jurisprudencia interamericana de derechos humanos que tiene un margen, un rango más protector para establecer las obligaciones de investigar debidamente, de no transgredir el debido proceso
y de llegar a la verdad de los hechos. Por eso es importantísimo que en el Poder Judicial federal, bueno, y también en los locales, los operadores, los jueces, los secretarios, los actuarios, todos conozcan la jurisprudencia interamericana y todos se preparen y todos la estudien y todos la argumenten, porque solo cuando eso suceda vamos a tener unos poderes judiciales fortalecidos de manera intelectual, de manera profesional, y se va a poder acabar con la impunidad de forma más sencilla. En aquel amparo, pues se aludió a la jurisprudencia interamericana y se estudian un nuevo ámbito internacional del debido proceso. Se dijo que cuando en un juicio de amparo se ha superado una etapa tradicional de protección a las garantías, se debe atender a situaciones de normas nuevas, de normas distintas y buscar pues estos actos, estas omisiones para llegar a la verdad. Esto de acuerdo a la Constitución, pero también a los tratados, porque los tratados protegen de manera más amplia los derechos de las víctimas para que de verdad pudieran participar activamente en los procesos que les corresponden. El tema de las comisiones de la verdad, pues en México es un poco desconocido, nuevo, solo hay esta comisión de la verdad para el caso Iguala. Se intentó una comisión de la verdad a través de la Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos y Sociales del pasado, que el procurador especial Ignacio Carrillo Prieto trabajó con Vicente Fox, y Fox, según estaba prometiendo un esclarecimiento de aquellos hechos de la Guerra Sucia Mexicana, pero al final ya sabemos en qué acabó Vicente Fox, no vale la pena mencionar. Pero estas comisiones de la verdad sí han funcionado en otros países, en Guatemala, en El Salvador. Gracias a esas comisiones de la verdad se han podido dar con el paradero de esos niños secuestrados, de esos niños desaparecidos. En Colombia también se han instaurado comisiones de la verdad, y estas comisiones precisamente tienen una integración conjunta con sectores de la sociedad, sectores que representan a las víctimas, al gobierno, a las procuradurías, y se trata de llevar a cabo un procedimiento dialógico de participación en la investigación para dar con una verdad mucho más amplia, convincente, y en la que todos los participantes pues queden satisfechos con la investigación. Pues básicamente esta es la visión de la Corte Interamericana. Ha sido una corte que ha entrado de lleno en el asunto de los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en el pasado, y nuestro deber como sociedad es seguir difundiendo estas importantísimas directrices en materia de reparación, de derecho a la verdad, y para luchar contra la impunidad de esos terribles crímenes que ensombrecieron a nuestras sociedades y que lo padecieron los sectores que estaban en mayor vulnerabilidad: campesinos, hombres, mujeres que luchaban por una causa, por una ideología, y muchos también que simplemente tuvieron la mala suerte de estar en el lugar equivocado a la hora equivocada, porque recordemos que el poder militar pues no justificaba de ninguna manera ni ha justificado esas detenciones. Y lo digo claramente porque toda actividad que se califique de ilegal o ilícita o que contraviene las normas, pues debe ser tratada a través de los mecanismos existentes del derecho. No se pueden permitir ejecuciones extrajudiciales, no se puede justificar la tortura, no se puede justificar el aniquilamiento de un ser humano solamente porque se dice es malo. Existen leyes, existen procedimientos, y como regla general pues existen principios y parámetros para el uso de la fuerza. Tampoco estoy diciendo que se debe permitir las barbaridades que hacen los
grupos de la delincuencia organizada, por ejemplo. Pero todo tiene un margen de actuación, todo tiene unas reglas claras de cómo el Estado, cómo las autoridades deben intervenir en esos procedimientos. Pues amigas, amigos, esta es la explicación de la importancia de conocer que la Operación Cóndor ha tenido pues una justiciabilidad, un tratamiento en los asuntos de la Corte Interamericana. Y con esto último, quiero señalar que el mejor foro para juzgar esos crímenes es el foro nacional. Algunos pudiéramos pensar que la Corte Penal Internacional sería un mejor foro, pero recordemos que esa es una jurisdicción especial que depende a veces de que los estados estén de acuerdo, depende que el General Prosecutor de la Corte lleve a cabo una investigación y eso no necesariamente sucede. Por lo tanto, el único foro más especializado, más rápido y más efectivo es el foro nacional. Con esto, desde luego, no se le debe restar valor jurídico, argumentativo o vinculante a todo lo que ha dicho la Corte Interamericana en el tema del acceso a la justicia y del derecho a la verdad. Pero lo más importante es que esas directrices se adapten en el sistema jurídico nacional a través de nueva legislación, de modificaciones, de preparación de los jueces, de nuevas políticas públicas que eviten la repetición de esos actos. Así que lo más importante siempre es que el ir a un tribunal internacional nos traerá de regreso a los tribunales nacionales. Y esta es la reflexión. Por eso la importancia de la divulgación también jurídica, no solo la científica, sino la divulgación urbi et orbi a todo el pueblo, que la gente, que la sociedad conozca lo que ha sucedido en los tribunales regionales y pueda generar un acercamiento por lo menos cultural, por lo menos informativo de toda esa jurisprudencia que siempre ha pues tratado de mejorar los estándares de protección a los derechos en las sociedades. Por mi parte, queridas amigas, amigos de las redes sociales, sería todo. Espero que les haya parecido interesante esta exposición, que la compartan con sus conocidos y que sigan difundiendo la cultura jurídica, la cultura legal, tanto de México como del mundo. Por mi parte es cuanto, agradezco que se suscriban a mi canal, agradezco mucho su atención y nos veremos hasta la próxima con otro nuevo video e infografía jurídica y constitucional. Muy buenas tardes, muy buenos días o noches según estén viendo este canal, tengan todos ustedes.